6. 2 Corintios 6. Pero yo te pido que mantengas en la mente a Villanueva Managua. Muy bueno ver lo que Dios está haciendo ahí, ver las familias que están conectadas con el Señor verdaderamente. Entonces, muy, muy bueno. Esta semana estamos llegando a la parte final de 2 Corintios capítulo 6 y casi terminando una sección más acá en este libro. Estamos aprendiendo sobre ser usados por Dios. Si estuviste la semana pasada, una de las cosas que yo te decía es que Dios puede usarte a ti en el ministerio. Y te decía que requiere a menudo de más fe creer eso que creer que Dios puede hacer algo. O sea, a veces uno dice, sí, Dios puede hacer algo, pero para hacer algo va a usar a otros, ¿verdad? Va a usar a uno de los diáconos, o va a usar a uno de los pastores, o va a usar a uno de los líderes. Pero a mí, no. Yo te decía que sí, Dios puede usarnos. Y la semana pasada, al estar abriendo el pasaje en 2 Corintios capítulo 6, decíamos que lo que tienes que hacer tú es entender tu trabajo, entender que tu parte es hablar, es compartir el mensaje de la gracia, que la gracia no sea en vano, exhortar, dice la Biblia, a que la gracia no sea tomada en vano. Vimos que es importante que evites ser tropiezo, que uno mismo puede con una mano hacer y con la otra mano deshacer. Y Pablo dice, nosotros hemos tomado la decisión, dice Pablo, yo he tomado la decisión que de ninguna manera a nadie, por ninguna razón voy a dar un motivo para que tropiece. Y yo te decía que es un asunto de ser tenaz, de ir hasta el final, y él nos dio una lista de 28 áreas donde uno puede ser tropiezo. Y entonces dice, uno tiene que ponerse las pilas en cada una de estas áreas, es decir, no, esto no me va a pasar, no me va a pasar. Pero esta semana, fíjate, la idea se desborda a los últimos versículos, y déjame decirte que lo que vamos a estudiar el día de hoy ha sido a menudo sacado de contexto, o ha sido citado por lo menos sin que el contexto completo sea entendido. Te lo leo, 2 Corintios capítulo 6, versículo 11, y vamos a llegar a este pasaje famoso del yugo desigual. Tú has oído del yugo desigual, estoy seguro. Si eres un joven que creciste en la iglesia, has oído esa expresión en más de una ocasión, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el yugo desigual. Okay, hoy vamos a averiguar qué quiere decir eso, cómo funciona, de qué se trata, por qué Dios lo pone y cómo tiene que ver con todo este argumento que le está presentando en Corintios. Fíjate lo que dice, 2 Corintios capítulo 6, versículo 11. Pablo dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo va a enseñarnos un principio sobre el ministerio que creo que es importante. Ahora, antes de dar el paso, yo tengo que hacer la pregunta: ¿cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? Que ustedes me van a entender perfectamente, porque lo que vamos a hablar el día de hoy precisamente es que el ministerio es como criar hijos. Es como criar hijos. De hecho, no sé si lo leíste, pero lo dice ahí en el versículo 13. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo. Y tú sabes cómo se le habla a los hijos, o la relación que uno tiene con los hijos. Ahora, los que no levantaron la mano, me imagino que algunos todavía están planeando tener hijos, ¿verdad? Si tú dices, yo todavía no los tengo, pero algún día los voy a tener. Okay, es bueno que te pongas, que saques las antenas, porque lo que vas a aprender no solamente tiene que ver con el misterio, tiene que ver con criar hijos. Criar hijos es bonito, ¿sí o no? Sí, es bonito, ¿verdad? ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil, aunque, bueno, fíjate todas las oportunidades que uno tiene con un hijo. O sea, está ahí todos los días,
se parece a uno, ¿verdad? Casi siempre se parece a uno de los dos en su forma de ser. Entonces hay un montón de áreas donde uno puede comprender a la otra persona. Pablo va a decir, esto de crear hijos, esto de hacer el ministerio, perdón, se parece mucho a crear hijos. Es la decisión de invertir en alguien más un proceso completo de vida en el cual esta persona va a ser transformada. Eso es lo que hacemos con los hijos. Y Pablo va a utilizar 3 actitudes. Y déjame decirte que si quieres ser usado por Dios en el ministerio, las mismas 3 actitudes tienen que ser, fíjate. Y te las doy simples. La primera actitud es ser tolerante. Hay que ser tolerante con los hijos, ¿sí o no? A los hijos, todos los hijos son en algún momento difíciles. Y todos nosotros que hemos sido hijos, que es el 100% de los que estamos acá hemos sido hijos, todos nosotros en algún momento hicimos una vida complicada a nuestros papás. Ok, entonces Pablo va a tratar con los de Corinto y les va a decir, yo les trato a ustedes como hijos. Y si te pones a pensar, ellos en particular, él les va a hablar con mucho amor. Él va a decir, mi corazón se ha ensanchado. No sé si leíste versículo 10, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Y lo que está diciendo es, hay espacio dentro de mi corazón para todos ustedes. O sea, yo estoy reaccionando, si quieres utilizar una palabra de nosotros, yo voy a tratarles con cariño, como se trata a un hijo. Aunque los de Corinto en particular no eran necesariamente cariñosos con ellos. Pero dice, yo les voy a tratar a ustedes como que fueran hijos. Esa idea de un corazón ensanchado está en varios lugares de la Biblia. La primera vez que ocurre es allá cuando Salomón le dice a Dios, le dice, Señor, dame la capacidad para gobernar este pueblo. Y dice que la Biblia dice que Dios le dio, dice, a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Lo que está diciendo es esta cualidad de liderazgo que es indispensable. Es decir, él le dio el amor, el cariño por su pueblo. Realmente esa es la clave. Si tú de verdad quieres ser un buen papá, tienes que amar a tus hijos, no hay otra opción. Si de verdad quieres hacer ministerio, tienes que amar a las personas con las que ministras. Pero estas personas a las que ministras a veces son difíciles, como los de Corinto. Te puedes imaginar, imagínate un papá que un día dice, o una mamá, voy a hablar de una mamá que un día dice, yo ya no voy a chinear a mi hijo. ¿Y por qué? Es que tiene 6 meses y ayer me vomitó. Entonces yo estoy ofendida. O sea, estoy ofendida. ¿A cuántas mamás pasaron por ese momento, verdad, precioso, en donde el hijo le dio a conocer todo su interior a ellas, verdad? Y uno dice, ¿y qué hace uno? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace la mamá? O sea, la mamá, ¿sabes qué hace la mamá? Se limpia, limpia el niño y sigue adelante con la vida, porque lo ama. O sea, no puede decir, uy, ¿verdad? El niño vomitón, no me cae bien. Es esa misma idea que Pablo va a meter aquí en el ministerio. Hey, y en el corazón mío ustedes caben. Y no importa lo que han hecho hasta este momento, yo estoy dispuesto a decir, les voy a tratar con cariño. En Isaías capítulo 60, fíjate, amarra esta idea de un corazón ancho con una actitud de gozo. Y si tú lees el contexto, está diciendo de todo lo bueno que va a disfrutar Israel en los últimos días. Dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones se hayan venido a ti. Dice, qué alegría lo que va a pasar. Es eso lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios. Hey, yo les hablo porque yo les amo, yo les quiero. Mira, si de verdad quieres ser usado por Dios, este es algo que tiene que pasar. Tienes que tomar la decisión de decir, yo voy a tolerar a aquellas personas con las que trabajo porque les amo. El ministerio es imposible de realizar si no hay amor verdadero. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Y qué dice? Todo lo soporta. Aún los menosprecios que los corintios hacían a Pablo. Aún el ataque directo que le hacían a Pablo, a pesar de que Pablo les estaba amando. Y está diciendo, yo tengo esta actitud. Por eso les hablo tan claro como sea posible. Venga, 2 Timoteo capítulo 2, deja ahí un dedito en 1 Corintios 13. 2 Timoteo capítulo 2, porque una vez más Pablo va
va, en este caso, hablando con Timoteo, le va a decir la palabra clave, ¿verdad? Dice, por tanto, dice en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué dice? Por amor a los escogidos. Hey, yo quiero servir al Señor. Señor, úsame. Ok, entonces viene Dios y dice, ama a la gente. No, la gente me cae mal, entonces no puedo usarte. Señor, úsame. Ok, tolera a las personas. No, es que tú no sabes, Señor, es intolerable. ¿Cómo vas a quedar? Mira cómo me tratan. Dios dice, no te puedo usar. Porque si realmente uno va a ser usado por Dios, el corazón tiene que ensancharse. ¿Sabes qué es el problema? Que a menudo tenemos la misma actitud de los corintios. El corazón está estrecho. No cabe nadie más. Algunos de nosotros hemos llegado al punto de experimentar esta idea de decir, yo no puedo tratar con fulano de tal, yo no puedo tratar con fulano de tal. A mí me caen, es peor cuando es un prejuicio. A mí me caen mal los tales. O sea, es imposible, Dios no puede usarte. Uno tiene que estar dispuesto a decir con Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Mira, el amor del cual Pablo está hablando demanda cariño. Y es tremendo porque Pablo dice, ustedes mismos tienen una actitud, le dice a los corintios, donde su corazón no se ha ensanchado. Su corazón se ha mostrado contra mí, se ha hecho angosto. Si estás conmigo en 2 Corintios capítulo 6, te voy a enseñar algo de los que estudian a profundidad esto. Mira lo que dice en el versículo 12, dice, no estáis estrechos en nosotros. O sea, ustedes en otras palabras caben en mi corazón. Pero sí dice, versículo 12, sois estrechos en vuestro propio corazón. Ahora fíjate, déjame aquí hacer un ejercicio. Casi nunca hablamos de otras palabras, de otros idiomas y lo demás. Pero la palabra para corazón es una palabra que usamos todo el tiempo en términos de nuestro castellano. La palabra griega para corazón es la palabra cardias, de donde viene todo lo que tú sabes que tiene que ver con corazón, ¿verdad? Alguien tiene cardioesclerosis, ¿verdad? Alguien le dio taquicardia, ¿verdad? Yo no sé, te tomabas una cardioaspirina antes, yo no sé qué, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con corazón tiene que ver con cardias. Y cuando tú encuentras la palabra corazón en la Biblia, regularmente es ese término que se usa. Como te he dicho en otras ocasiones, el corazón en la Biblia no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con el rumbo de la vida de una persona. Entonces Pablo está diciendo, ustedes me caben en el rumbo de la vida, como un hijo le cabe en el rumbo de la vida de uno. A veces los hijos, yo creo que aquí puedo hablar con transparencia, a veces los hijos nos molestan. Y estoy seguro que a más de alguno ha habido un momento donde uno dice, ya no aguanto a este hijo, pero no lo sacas del rumbo de tu vida. O sea, el día que dices, ya no aguanto a este hijo, no le sacas todos los trapos a la calle, porque está dentro del rumbo de tu vida. Y Pablo dice, ustedes están dentro del rumbo de mi vida, les amo, tengo cariño. Pero el problema es que ustedes hacia mí no tienen la misma actitud. Solo que en el versículo 12, cuando usa la palabra corazón está traducida de otro término. Un término que quiere decir entrañas. Splashgon es el término. Que no habla del cardias, habla de los sentimientos. Y yo te he dicho en otras ocasiones también, es en las entrañas que están tus sentimientos. ¿O no es cierto? O sea, cuando sientes algo, ¿a dónde lo sientes? Aquí, ¿verdad? Cuando tienes un susto, ¿a dónde sientes el susto? Aquí. O sea, nadie tiene un susto y solo una vez te da ese susto, ¿verdad? Sí es aquí arriba, ¿verdad? Pero la mayor parte de sustos suceden aquí. La mayor parte de emociones suceden aquí. Cuando ibas a llamar a tu novia hace años, ¿te acuerdas dónde sentías? El sentimiento se sentía aquí, ¿verdad? Y cuando veías venir a la suegra, era aquí. Quizás era diferente el sentimiento, pero era aquí, ¿verdad? Es acá, es en las entrañas. Pablo dice, el problema, dice, es que ustedes tienen malos sentimientos hacia mí. Fíjate, dice, qué tremendo la expresión. Ustedes están en el rumbo de mi vida. Yo les abro la puerta, yo vivo para ministrarles. Yo quiero que Dios me use, entonces les trato con cariño y les voy a tolerar, dice. Aunque ustedes están estrechos en sus entrañas hacia mí. O sea, yo les caigo mal, esa es otra forma de decirlo.
Los sentimientos que tienen hacia mí están cerrados. Es el mismo término que se traduce en 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él sus entrañas, eso está diciendo. Cierra contra él su corazón. O sea, de repente cualquier sentimiento, no. ¿A ti te ha pasado? ¿A ti te ha pasado que cuando se habla de caridad, puedes entender muy bien este concepto? Tú ves a una persona que tiene una necesidad, que está pidiendo en la calle y te da algo, pero inmediatamente dices, no. Subes la ventana y te olvidas de la persona. Y entonces dices, Pablo está diciendo, es esa actitud la que tienen hacia mí. Han cerrado su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en una persona así? ¿Sabes? Cuando ministramos, tratamos a personas a veces difíciles. Y si realmente quieres ser usado por Dios, aún con las personas que no necesariamente te demuestran tu amor, te demuestran su amor por ti y te demuestran su interés por ti, son amables contigo. Dice Pablo, no se trata de ministrar a los que son buenos contigo. Dice Pablo, yo tengo la actitud de que aunque ustedes tienen malos sentimientos hacia mí, mi corazón se ha ensanchado. Mira, si quieres ser usado por Dios, es el momento de madurar y amar. Y déjame repetir algo que creo con todo el corazón también. El amor es una señal de madurez. El amor no es una cuestión de sentimientos. El amor es la decisión de yo voy a amar a esta persona, aunque sea como sea. Es como el amor por un hijo. Es una disposición a decir yo voy a perdonar. Está todo perdonado de antemano. Dice Pablo, yo quiero ser usado por Dios, yo tengo la disposición de amor. Ahora, eso no quiere decir que me voy a quedar callado, dice Pablo. Mi boca se ha abierto a ustedes. O sea, amor, como dicen por ahí, no quita conocimiento, ¿verdad? O sea, yo entiendo quiénes son ustedes y les estoy hablando tan claro como sea posible. De hecho, si estás conmigo, dice el versículo 11, mira, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. O sea, yo les he hablado claro, nuestro corazón se ha ensanchado, yo les amo mucho, ahora entienden lo que está diciendo. Y dice, no estáis estrechos en nosotros, hay abundancia para ustedes, pero sí sois estrechos en vuestras propias entrañas. O sea, ustedes, los sentimientos hacia mí son malos, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Mira, Pablo va a hablar con firmeza en unos instantes. Y es bueno que entiendas que si vas a ser usado por Dios, tienes que ser tolerante con las personas, lo cual no quiere decir que es lo mismo a ser tolerante con el pecado. Ahora Pablo va a meterse a hablar de uno de los pecados, yo diría más normales, más comunes en el cristianismo. Pero va a ser directo. Yo te recuerdo lo que dice Proverbios capítulo 27. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. En otras palabras, el que ama no se queda callado. El que ama dice la verdad. El que ama está dispuesto a tolerar a la persona, pero no está dispuesto a tolerar el pecado. Entonces él va a hablar directamente. Yo creo que a veces nos hace falta. Yo te diría que este primer rasgo es el rasgo que no nos cuesta a los papás. No nos cuesta tolerar. La mayor parte de nosotros no nos cuesta tolerar. Pero el rasgo siguiente sí nos cuesta. A algunos de nosotros nos cuesta hablar claro. Nos cuesta decir, mira, lo que tiene que pasar es esto. O sea, de plano, ¿verdad? Yo soy el papá, tú sos el hijo. Entonces yo te voy a guiar por este proceso. Te amo y vamos a estar juntos toda la vida. Pero te voy a ser directo. Te voy a mostrar estas áreas donde tienes que cambiar. Y Pablo ahora va a ser directo casi el resto de la carta. El resto de la carta va a decir, esto tienen que cambiar, esto tienen que cambiar, esto tienen que cambiar. Y lo primero que dice que tienen que cambiar está en el versículo 14. Dice versículo 14. Dice, una orden es nada más. Es una orden que está en la idea que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que cuando vamos a ser usados por Dios, los principios de Dios uno tiene que ser firme al respecto. O sea, eres tolerante con la persona, pero no eres tolerante con el pecado. Eres amoroso con la persona,
Pero eso no quiere decir que a la persona a la que estás ministrando le vas a pasar todo por alto. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Si la persona, aun si la persona a quien estás ministrando no te ama de regreso, vas a ser amoroso. Pero aun si la persona te ama un montón, vas a ser firme. Vas a ser firme con los principios. Pablo da uno de los principios que están en el Antiguo Testamento, que es yo diría, unos principios más evidentes por todos lados. Y a mí me gusta la palabra no ahí. No os unáis con yugo desigual. No, no. Y como te he dicho en alguna ocasión, ¿cuál parte de no? No entendés, ¿verdad? No os unáis con yugo desigual con los incrédulos quiere decir, ¿qué quiere decir, Julio? Quiere decir que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y eso qué es? Bueno, es interesante. La palabra yugo, fíjate, por supuesto habla de ese instrumento de madera que tú has visto toda la vida en las yuntas de bueyes, ¿verdad? Donde dos animales están amarrados por el cuello. Suele ser dos animales del mismo tipo, dos bueyes, dos mulas, dos gallinas. No, nunca he visto dos gallinas, ¿verdad? Pero lo que sea, o sea, son dos animales iguales que están amarrados. También la palabra yugo quiere decir una ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Es un yugo que es impuesto. También en el tiempo del Señor Jesucristo, el yugo se refería al conjunto de reglas y el estilo de vida que un rabino enseñaba. Ese era su yugo. O sea, él ponía el yugo sobre sus seguidores y lo que les estaba diciendo es: ustedes van a vivir de esta manera específica. Yo te puedo recordar algunos pasajes como Mateo capítulo 11 versículo 29, cuando el Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, dice otra vez, es fácil y ligera mi carga. Lo que está diciendo Jesús como maestro, está diciendo: yo les voy a enseñar una manera de vivir que no es complicada, pero ustedes tienen que ponerse ese yugo. O sea, tienen que estar amarrados a mí para que en la dirección que yo vaya, entonces ustedes van a ir también. Cuando tú lees, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, yo estoy seguro que el 95% de acá piensan inmediatamente: lo que está diciendo es que no me tengo que casar con alguien que no es creyente, o no tengo que ser novio con alguien que no es creyente, o novia con alguien que no es creyente. Y yo te digo, esa es una de las muchísimas aplicaciones de este pasaje, pero realmente cuando Pablo lo escribió, créeme que no estaba pensando en los novios de una escuela dominical o en los novios de un grupo pequeño de jóvenes. Él estaba diciendo: ustedes, corintios, dentro de ustedes hay un grupo de personas que no son creyentes. ¿Te acuerdas? Dijo: para vergüenza suya se los digo, algunos de ustedes no conocen a Dios, y los demás se están uniendo en la forma de pensar con ellos. Yo voy a ser tajante: no piensen como los que no son creyentes. Eso es lo que está diciendo. Él está atacando directamente un estilo de vida o una forma de pensar. Hechos capítulo 15 lo dice de otra forma. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo o una doctrina o una forma de pensar o un estilo de vida que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, yo quiero enseñarte aquí un principio grande para la vida. Los que somos creyentes, fíjate, no podemos juntarnos, no podemos pensar igual que los que no son creyentes. O sea, un creyente y un incrédulo llevan dos rumbos diferentes. Tú has oído probablemente explicar este pasaje alguna vez y has visto un yugo desigual, es un buey más alto y otro buey más pequeño, y entonces el buey más si alguna vez has visto eso, porque es una imagen que se veía en nuestras campiñas quizás un poco más antes, pero tú veías al buey más alto con el buey más pequeño y veías el buey más pequeño empujando al más alto y una lucha, y se veía, y qué difícil eso. Si alguna vez lo viste, entiendes de lo que estoy hablando. Pero el pasaje no está diciendo eso. El pasaje no dice es un buey más alto, un buey más pequeño. Yugo desigual es dos animales de dos tipos totalmente diferentes. Por eso dice en Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con ¿qué dice? Dos animales totalmente diferentes, dos naturalezas completamente diferentes, dos realidades totalmente diferentes. Y de una forma curiosa, no tengo el tiempo para entrar en detalle, pero yo te recuerdo que el buey en la Biblia, el buey
A mí siempre me da risa, porque el buey en la Biblia es tipo de los pastores y los ministros. Por eso si me dicen qué pasó, buey, yo siempre saludo, ¿verdad? Pero tú ves, dice que la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla, hablando precisamente del salario de los que están en el ministerio. Hay un montón de pasajes que hablan de esto. Y el asno, fíjate, el asno en la Biblia siempre es un cuadro del hombre inconverso. Y dice, no puedes poner a un hombre inconverso y a una persona que está sirviendo a Dios a arar juntos. Son dos naturalezas totalmente diferentes. Son dos formas de caminar totalmente diferentes. Son dos maneras de pensar totalmente diferentes. Son dos fuerzas totalmente distintas. Son dos propósitos completamente diferentes. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes que son creyentes tienen que entender que llevan un rumbo diferente al de todos los demás. Y vamos a ser firmes sobre eso. O sea, no es no. ¿Sabes? En el contexto de Deuteronomio capítulo 22, versículo 9, el versículo 11, lo pone de otra forma. Ahora no habla de arar, sino que Deuteronomio 22, 1 Corintios 5 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, ¿qué dice? Es un poquito lo que tienes que poner para que el asunto cambie, ¿verdad? Y creo que no está el pasaje que ando buscando. Ven conmigo, Deuteronomio capítulo 22 entonces, rapidito. Deuteronomio capítulo 22. Yo hubiera dicho que estaba ahí. Deuteronomio, pero está aquí en la Biblia. Julio, ¿y qué quiere decir eso para mí entonces? Quiere decir que tú debes comprender que tu rumbo en la vida es totalmente diferente del rumbo de una persona que no conoce al Señor. No solamente es si te casas o no te casas con Él, es que no puedes pensar, no puedes unirte en ninguna empresa donde los dos vayan en una misma dirección, porque piensan diferente, piensan totalmente diferente. Deuteronomio capítulo 22 dice, en el versículo 9 dice, fíjate, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Y en unos momentos yo te voy a mostrar que una de las claves en el ministerio es, además de ser firme, ser lógico. Ser lógico. Es razonar por qué uno da una orden. Pablo, no, aquí en este caso es Moisés, ¿verdad? En Deuteronomio. Moisés está diciendo aquí, si ustedes siembran en el mismo lugar, siembran café y ahí siembran tomates, y uno de los dos se va a perder o se va a perder los dos. Entonces, hay una razón por la cual no mezclamos naturalezas, porque eventualmente se va a perder el fruto de esos dos arbolitos. Es en ese contexto que dice el versículo 10, no ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Yo te pregunto, ¿cuántos aquí andan en jeans, verdad? Un jeans el día de hoy y andan unos calcetines de algodón. Estás violando esta ley. Sí, se está violando esta ley. Y uno dice, pero ¿y qué era la onda de Dios que no quería que se comiera? O sea, ¿cómo va a ser? Es precisamente lo que está diciendo Dios, es no mezclamos naturalezas, no mezclamos rumbos, no mezclamos estilo de pensar, porque se echa a perder el producto final. Y Pablo le dice a los pocos creyentes en Corinto, hay entre ustedes, hay algunos que no son cristianos, no pueden unirse en su forma de pensar con ellos. Tienen que entender que el que es creyente razona, vive, piensa, siente, huele, tiene un propósito totalmente diferente al que no es creyente. Es completamente distinto. Y por eso tienes que tener mucho cuidado con quienes te juntas, con quién te enseña a pensar. Por supuesto, una de las aplicaciones es ten mucho cuidado con quién te casas, porque te casas en yugo desigual y es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. A veces yo he escuchado a personas que me dicen, ay Julio, pero tal vez se convierte, ¿verdad? En sapo, digo yo, quizás, ¿verdad? Porque parece príncipe ahora, pero uno dice, se va a desconvertir, de verdad. No es un asunto de la religión, no es un asunto que alguien con un matamoscas te va a decir, no, ten cuidado, ¿verdad? No te cases con él. No se trata de la religión, se trata de razonar. Van en dos rumbos totalmente diferentes.
Y Pablo dice, vamos a ser firmes sobre esto. No se puede. Deuteronomio capítulo 7, ni tienes que buscarlo. Pero Deuteronomio capítulo 7 básicamente está diciendo, miren, cuando le decía al pueblo de Israel, cuando lleguen a la tierra de Canaán, no se junten, no se casen con estas personas. ¿Saben por qué? Los van a hacer adorar a sus dioses. O sea, ustedes se van a terminar echando a perder. Y Pablo está diciendo allá en 2 Corintios, está diciendo, tengan mucho cuidado. Por eso te repito este pasaje, dice, no erréis. Las malas conversaciones o el compañerismo, ¿verdad?, corrompen las buenas costumbres. Y dice, es en ese contexto que yo te señalé hace unas semanas. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Sé firme. Mira, sé firme. Si vas a ministrar y vas a establecer principios bíblicos, sé firme. Julio, ¿y hay algún momento en el cual yo puedo unirme en yugo desigual? No. Pero, ¿y si me conviene? No debes hacerlo. Pero, ¿y si es la única que me ha dicho que sí? Okay. No. Pero ya tengo tantos años. No. Pero fíjate que si me uno en yugo desigual con él, que lo que estamos haciendo es una sociedad de negocios, y él tiene la plata. No. Lo que tenemos es una relación donde estamos creciendo nuestra forma de pensar. No. ¿Cuál parte de no entendés? O sea, no. Y sabes, cuando uno es con un hijo, cuando uno entiende un principio de esto como un hijo, se lo dice, no, hijo. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, no? Ya te dije que no. Se lo han dicho, ¿verdad? ¿Y qué hace el niño? Vuelve a pedir otra vez. O sea, porque los niños son así como... Bueno, los cristianos también somos así. Y Pablo dice, no se unan en yugo desigual. Mi objetivo, y por eso ahí es agarrarlos de la mano y decirles no es no. Ahora fíjate, ministerio. Una vez que has sido firme en el ministerio, hay que ser lógico. Yo diría que uno de los errores grandes de muchos de nosotros es precisamente que no somos lógicos con la palabra. Damos la orden y ahí queda. ¿Y por qué no? Y los papás cometemos ese error. ¿Por qué no? Porque yo digo, vaya. ¿Has oído esa expresión? ¿Te acuerdas? Y yo soy tu tata, ¿verdad? Entonces, no es no. Y aquí mando yo. Esa es la razón. Pero en la Biblia, quienes hacen ministerio siempre utilizan una buena parte de su ministerio para desarrollar a otras personas en el por qué, en la razón. Si estás conmigo en 2 Corintios capítulo 6, hazme el favor de ir hasta allí. Dice 2 Corintios capítulo 6, dice, fíjate, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. Esa es la orden, firme, inamovible. Y ojalá que te quede claro a ti, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ¿por qué lo dice? Viene la palabra porque ahí inmediatamente, ¿verdad? Y después de porque, viene todo el versículo 14, todo el versículo 15, todo el versículo 16, todo el versículo 17 y todo el versículo 18, para explicar por qué no debes unirte en yugo desigual con los incrédulos. Mira, es bueno que entiendas algo de la Biblia. Dios es un Dios lógico, muy razonable. Tú vas a encontrar muy pocas ocasiones en las cuales Dios da una orden y no la sustenta con su razonamiento lógico. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. La fe de nosotros es lógica, es razonable. Cuando Dios te dice que no a algo, tiene una razón. No es porque se le ha metido en la cabeza que así tiene que ser. No, tiene una razón. Te lo he dicho también en otras ocasiones. Las órdenes de Dios, los límites de Dios son para la protección de nosotros. Nunca es para hacernos la vida difícil. Hace unos días estábamos en Bogotá con Patti, con algunas otras parejas. Y fue interesante una cultura completamente diferente hablando de vivienda vertical. Nosotros aquí no tenemos mucha vivienda vertical. O sea, la gente no vive arriba de los 5 o 6 pisos.
Y yo recuerdo cuando estábamos diseñando el edificio que estamos por terminar ahí, y hablamos de poner en la tercera planta esa como especie de terraza que es para los niños. Entonces inmediatamente dijimos, por nuestra cultura, vamos a cerrar con baranda, y ahí arriba va a estar cerrado con baranda, ¿verdad? No va a ser que algún niño suicida ahí. Entonces dijimos, vamos a ponerlo y fíjate, si tú subes un día de estos, yo te animo que cuando esté terminado eso subas, el muro es alto, pero arriba vamos a poner una baranda, porque en nuestra cultura no estamos acostumbrados a vivienda vertical. Pero ahí fuimos a visitar algunas familias que viven en el piso 18, 19, y entonces sales a la terraza. Y la terracita tiene un espacito a veces es una terracita como de un metro. Y tienes un murito de vidrio a esta altura. Y vuelves a ver hacia abajo y ves 19 pisos hacia abajo. Y ves a los niños jugando ahí. Y yo pensé, el gran poder de Dios, ¿verdad? Qué barbaridad. Yo puedo imaginar algunos niños de nosotros, ¿verdad? Se me fue la pelota, ¿verdad? O sea, uno dice, qué tremendo. O sea, hablando y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? No, si es que los niños saben. Los niños saben que no tienen que acercarse demasiado. Y a veces el murito literalmente es de vidrio, pero saben que no tienen que acercarse demasiado. Entonces yo pensé, ¿y si no pusiéramos el murito? Porque los niños saben. Los niños saben que no tienen que acercarse demasiado. Entonces quitemos el murito. No, ¿verdad? ¿Dejarías tú jugar a un niño a 19 pisos de altura en un lugar donde hay 1,5 metros de espacio y no hay un muro? No. ¿Sabes por qué? ¿Sabes para qué está el muro? ¿Para qué está el muro? Para la protección del que está allá adentro. Siempre. Es lo mismo con los principios de Dios. ¿Sabes para qué está el principio? Porque estás a 25 pisos de altura, y si pegas un resbalón, la caída para abajo es complicada, y luego te tienen que recoger con cuchara y es difícil. Entonces viene Dios y dice, vamos a poner muros, y esos muros son para la protección de ustedes. Casi siempre, fíjate, cuando Dios da la explicación del razonamiento porque alguien no debe hacer algo, la explicación es para que entiendas la protección que hay para ti. Ese es el caso. 2 Corintios capítulo 6 dice, va a utilizar aquí 5 áreas por las cuales es ilógico, si puedo decir así, que te unas en yugo desigual. Lo dice y lo leímos hace un rato. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda área. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tercera y cuarta área. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjate, pone opuestos. Pone opuestos, y lo que va a decir es, entendamos que un creyente no piensa como un incrédulo. Un creyente no piensa como un incrédulo. No debe pensar como un incrédulo. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, cuando alguien te dice, joven, no te unas en yugo desigual, no es tanto una cuestión donde aquí en la iglesia no toleramos a una persona que no sea cristiana evangélica de vida nueva. No. Es que piensan totalmente distintos. O sea, uno es un burro y el otro es un buey. Uno es lana y el otro es lino. O sea, uno es un tipo de semilla y el otro uno es tomate y el otro es café. Y no te siembras igual, porque tienen dos propósitos completamente diferentes. Uno es creyente, fíjate, uno es creyente, cree, y el otro es incrédulo, no cree. Son dos rumbos completamente distintos. Por eso pone estas 5 áreas, fíjate. Y habla otra vez más, solo déjame dar el argumento. Habla del rumbo de finanzas. La primera expresión habla del rumbo de finanzas. La segunda expresión, esta idea de compañerismo. Dice, es la cooperación financiera entre dos personas. No piensan igual. Koinonía habla de una intimidad que no tiene barreras. No piensan igual. Comunión habla de estar, de tener acuerdo
en el desacuerdo. Estábamos hablando de concordia. Y dice, ¿qué parte? Parte habla del acuerdo en operativo, o sea, ponerse de acuerdo en cosas, en la función de la vida. Y finalmente habla de un voto de confianza, esa parte final de qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. En los momentos de crisis piensan totalmente diferentes. Lo podemos ver de otra forma. Dice Pablo, la justicia y la injusticia son dos cosas totalmente diferentes. Y son las expresiones que usa. No solamente la justicia, la luz y las tinieblas son dos cosas totalmente diferentes. Dice, el Cristo y Belial son dos cosas totalmente diferentes. El creyente, el incrédulo, son dos cosas totalmente diferentes. Y dice, el templo de Dios y los ídolos son dos cosas diametralmente opuestas, son totalmente diferentes. Entonces razónalo, sé lógico. La orden clara es: no te unas en yugo desigual. La razón es porque son totalmente distintos y no va a funcionar. Es un muro de protección a 25 pisos de altura que te está evitando darte, pero durísimo, cuando caigas ahí abajo. Y Pablo, como aquellos que ministran, tiene la habilidad para razonarlo. Yo quiero animarte, porque a quienes ministran aquí hay discipuladores, pastores de círculo de vida, maestros de escuela dominical, y vemos papás, muchos papás. Y nosotros a veces cometemos el error de decir, no. ¿Por qué? Porque no. No, ya te dije que no. ¿Y a dónde está eso en la Biblia? Ahí, entre Apocalipsis y Génesis. O sea, y váyase para su cuarto. Es un error. Es un error. Dios dice que no porque es totalmente ilógico. No pones a un burro a arar con un buey. El asunto termina pando. Abre los ojos. Ser lógico es clave. Es imposible el compañerismo real. Es imposible la comunión real. Es imposible la concordia real. Es imposible la convivencia real. Es imposible el acuerdo real. Entonces te unes en yugo desigual y terminas en un desastre de la vida. Porque como dice el libro de Amós, Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y la respuesta es no. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Evelyn, mira, ¿qué te parece si vamos las dos familias y vamos a comer? Me parece, dice Evelyn. Y entonces habla con Marco y vamos a comer. Y entonces le digo a Pati, ¿vamos a comer? Sí, ok. ¿Y dónde querían comer ustedes? A San Miguel. ¿Y dónde querían comer nosotros? A Santana. Ok, vamos pues. ¿Cómo? Sí, vamos juntos. Pero vamos a San Miguel y ustedes van a San Miguel y vamos a Santana. No se puede. ¿Y en qué nos vamos? ¿En carro o en bus? Ellos dicen en carro, nosotros decimos en bus. Pues vamos. ¿Y qué música oímos? Pues ellos dicen música clásica y nosotros decimos música electrónica. Pero voy a decir, entonces, ¿cuál música? Bueno, vamos. No se puede. No, es imposible. Porque tenemos dos rumbos diferentes. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, entiendan, son dos cosas, son dos universos total. Julio, pero yo creo que en nuestro caso, en esta sociedad que estamos armando, va a ser diferente. No se puede. No se puede. No, pero es que yo creo que con este matrimonio que estamos comenzando, lo hemos hablado y vamos a tolerarlos. No se puede. ¿Cuál parte de no se puede? No entiendes. Es lógico. Es lógico que un creyente no piensa como un incrédulo. Ahora, si tú me dices, pero es que pensamos igualito, es posible que no seas creyente. Pero esa es otra historia. Es otra historia completamente distinta. Pero cuando dos creyentes, un creyente y un incrédulo quieren juntarse, el asunto no funciona. Es ilógico. Y Pablo le dice a ustedes que están escuchando a otros en la iglesia que no son creyentes, les digo yo a ustedes, no se junten con ellos. Porque están pensando como que no son creyentes.
Un cristiano es totalmente diferente. Lo dice el versículo 16, dice la parte final, fíjate, otro porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hey, aprecien su estado espiritual. Aprecien su estado espiritual. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está diciendo, ustedes tienen el privilegio de tener a Dios viviendo dentro de ustedes. No piensen, no se rebajen o no cambien a una situación donde Dios no está presente entre ustedes. Y dice, por lo cual, dice, la solución es, salgan de ahí, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que entiendas, que no se trata de decir, uy, inmundo. No, no pensamos igual. No pensamos igual. Dijo Miqueas, capítulo 4, versículo 5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con minúscula, nosotros con todo, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Nosotros somos del pueblo de Dios. Pensamos distinto. No funciona de otra manera. Mira, a veces es agarrar a un niño y decirle, hijo, por ahí no. Te van a atropellar, hijo. Y yo entiendo que hay momentos para ser firme. Lo he dicho en alguna ocasión, ¿verdad? Si tú ves a tu niño que se va a cruzar la calle a la hora pico, no le dices, hijo, te voy a explicar cómo dos masas que ocupan el mismo espacio en el mismo momento en este universo, la masa mayor impacta a la masa. ¿Qué le dices al niño en ese momentito? No. Ok, yo entiendo. Pero una vez que agarras al niño en la mano, le dices, no, hijo, te van a atropellar. Y le explicas. Y le cuentas una historia para que te entienda. Y eres lógico. Yo creo que es lo mismo en el ministerio. El ministerio es, amas, aunque la gente sea difícil. Eres firme, como eres con un hijo. Y no negocias los principios bíblicos, pero los explicas. Porque todo principio bíblico tiene su explicación. Dios es un Dios lógico. Y en este principio en particular, porque vamos a ver un montón en el resto de 2 Corintios 5, en este principio en particular, el principio es, no te unas con un incrédulo. No piensan igual, no sienten igual, no desean igual. Y si quitas el murito de los 25 pisos, te vas a caer y te va a ir mal. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a orar. Y César nos va a despedir. Y creo que es un tiempo para aprender a muchos de nosotros, aunque somos papás, para tomar las decisiones de cómo crear a nuestros hijos y a otros que ministramos también. Gracias, Señor, te damos, porque una vez más tu palabra la hemos escuchado de manera clara. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor, por mostrarnos tu misericordia, por mostrarnos muchos de los atributos que tú tienes, Señor, y que compartes con nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos la posición en la que nos encontramos ahora en ti. Señor, agradecemos por este recordatorio y te pedimos que podamos vivir pensando en esto. Señor, que podamos mostrarlo al mundo, que el mundo te pueda ver reflejado a través de nuestro testimonio en nuestro diario vivir. Queremos agradecerte, Señor, porque tú has dejado las instrucciones claras, tú has dejado, Señor, principios de cómo vivir la vida en ti, de cómo vivir una vida nueva. Te agradecemos, Señor, porque entendemos y sabemos, Señor, que de la manera en que tú nos amas, nosotros debemos de amar a los demás, entendiendo y sabiendo, Señor, que hay diferencia grande, que hay una diferencia enorme, Señor, con lo cual tú nos adviertes de no unirnos en yugo desigual,
Te agradecemos, Señor, porque también nos recuerdas que debemos de amar a nuestro prójimo. Y este primer principio, Señor, es mostrarles el camino, mostrarles que tú vives, mostrarles que en ti tenemos esperanza, Señor. Te pedimos, Señor, porque cada uno de estos principios que ahora hemos aprendido lo podamos vivir de manera que podamos ministrar a otros tu palabra, que podamos vivir el ministerio de continuo, que podamos, Señor, entender que nuestra fe es lógica, Señor, que nuestra fe está puesta en ti, que todo tiene cordura conforme a lo que tú nos has dejado escrito en tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos esta mañana pidiéndote que podamos vivir influenciando este mundo, Señor, que tanto lo necesita. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entréguele tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.